Hoy vamos a ver el capítulo 4, versículo 1 al 22. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si no trajiste tu Biblia, allá atrás tenemos Biblias y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Capítulo 3, pudimos ver un milagro en la vida de una persona que estaba coja de nacimiento, tenía una dificultad en sus pies, y el milagro que sucedió en su vida fue un milagro para salvación de aquella persona. Pero también hemos visto que no solamente causó un impacto para salvación en aquella persona que fue sana, que fue restaurada, sino que también hubo un impacto en la multitud que vio con asombro lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido en la vida de esta persona coja. Y vimos que fue un impacto bueno para salvación, porque más adelante vamos a ver que cuando Pedro se levanta y da su discurso y da el testimonio y da el evangelio, podemos ver que como 5,000 varones se convirtieron en aquella plática, en aquella evangelismo que Pedro hizo. Sin embargo, hoy en estos versículos también vamos a ver un impacto para condenación, porque también a lo largo de la historia hay personas que creen y que son salvas, pero también hay personas que no creen, que se rehúsan a creer, y ese rehusarse a creer los está condenando, porque la finalidad de toda humanidad que no tiene a Cristo va a ser una condenación por toda la eternidad en el lago de fuego. Y es lo que estuvimos viendo en nuestro libro de Apocalipsis los días miércoles. Entonces es lo que vamos a ver. Hoy veremos un poco de ese impacto para condenación de personas específicas, personas que tenían conocimiento. Y quiero que vayas conmigo a los primeros 3 versículos y vamos a darle lectura a este capítulo 4. Dice la palabra del Señor: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Nos dice la historia, y conforme al contexto, Pedro se levanta y empieza a aventar el evangelio, y vienen estos gobernadores, estos líderes religiosos, mientras la multitud estaba atenta y estaba siendo redarguida y estaba siendo transformada por el Espíritu Santo. Estos gobernadores y estos líderes religiosos que se nos mencionan en el primer versículo, sacerdotes, jefes de la guardia del templo, saduceos, una secta religiosa judía, se acercan a escuchar también ese mensaje, pero no se acercan con buenas intenciones. Estas personas conocedoras de la ley, siendo maestras, siendo rabinos, siendo gente preparada, gente con entendimiento en el conocimiento de la ley, se acercan con una intención totalmente diferente a un arrepentimiento. Fíjate lo que nos dice el versículo 2: resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estos líderes religiosos estaban molestos, estaban ofendidos, estaban disgustados con respecto a la enseñanza que Pedro estaba lanzando al pueblo, con respecto al evangelismo, con respecto a que Jesucristo y su ministerio y su muerte en la cruz y su resurrección en la cruz cambia nuestras vidas. Ellos estaban molestos, no querían ni oírlo, porque aunque eran conocedores de la ley, estaban transgiversando la ley. Aunque eran maestros de la ley, ellos eran unos ignorantes en el conocimiento de Dios. Y esto es una enseñanza, un aprendizaje para nuestras vidas, que debemos de tratar de entender las sagradas escrituras, no con nuestro conocimiento humano, no con preparación humana, sino a través del Espíritu Santo. No importa si terminé la carrera, no importa si solo tengo un oficio,
no importa si solo soy una ama de casa. Si tú y yo estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, podemos entender las Sagradas Escrituras. No necesitamos una preparación secular. Y estas personas, estos líderes religiosos, eran preparados en la ley, pero estaban vendados, erraban a la hora de entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo dirigiendo sus vidas. Y nos dice el versículo 3 que tanto era su disgusto, tanto era su enojo por esta enseñanza que Pedro hablaba, que dice, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. O sea, estaban tan enojados. Y principalmente, si tú te das cuenta, en esta descripción no maneja a la secta de los fariseos, sino a la secta de los saduceos. ¿Por qué? ¿Por qué los saduceos estaban tan enojados de escuchar hablar a Pedro de la resurrección de Jesucristo? Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 22 para poder entender un poco mejor. Versículos 23 al 33, y le voy a dar lectura. Y dice: aquel día vinieron a él los saduceos, la misma secta de la cual estamos hablando en Hechos, que dicen que no hay resurrección. No hay resurrección de muertos. Los saduceos no creen ni creían en la resurrección de los muertos. Y le preguntaron a Jesús, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Fíjate nada más esta pregunta, esta analogía que los saduceos le hacen a Jesucristo, era para hacer que Jesucristo fallara a la hora de hablar. Era como una trampa para que Jesucristo no supiera qué contestar, porque los saduceos tenían firme y estaban seguros que no había resurrección. Y fíjate lo que le responde Jesucristo. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorándoles las Escrituras y el poder de Dios. Esto es lo que muchas veces pasa y estaba pasando en estos líderes religiosos. Se envanecían con su propio conocimiento y erraban en las Escrituras de Dios, en la ley de Dios, y se volvían ignorantes a la ley de Dios. Tú y yo hoy como iglesia estamos llamados a ser personas con conocimiento en la palabra de Dios, pero un conocimiento verdadero. Y una vez más te lo voy a decir, y el único que nos lleva a encontrar la verdad es el Espíritu Santo, es Cristo. En Él encontramos la verdad. En Él tú y yo no nos volvemos ignorantes, errantes, como lo hacían los saduceos. Y aún en su ignorancia, aún en su error, se atrevían a tentar a Jesucristo. Y Jesucristo les dice: erráis ignorando las Escrituras, pero también el poder de Dios. Debemos, hermanos, recordar que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que para lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Dios todo lo puede hacer. No nos olvidemos de que aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de nuestra enfermedad, aún en medio de la muerte, tenemos un Dios de lo sobrenatural. Ese es nuestro Dios. No seamos ignorantes en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también no seamos ignorantes en lo que Dios puede hacer, porque Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Creo que podemos aprender 2 lecciones bien importantes con estos versículos. Y estas personas religiosas echaron mano y llevaron a la cárcel a Pedro y a Juan. Tan enojados estaban, tan ignorantes eran en el conocimiento de Dios y en el poder de Dios. Ellos creían que a lo mejor Dios no era capaz de poder dar vida en medio de la muerte.
Sin embargo, tú y yo sabemos que tenemos un Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer en nuestras vidas. Llevemos a Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, y Dios se va a encargar de suplir en medio de nuestra aflicción. Vamos al versículo 4. Dice el versículo 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fíjate, mientras estos líderes religiosos tuvieron un impacto para condenación, otros como 5,000 varones tuvieron un impacto para salvación. Es por eso, y esta es una enseñanza que nosotros debemos de tener en cuenta. Y me ha pasado, y también a muchos jóvenes, incluso muchos jóvenes me preguntan: oye, ¿por qué pasa esto? Pero cuando tú y yo hablamos de Cristo, cuando tú y yo llevamos el evangelio a las personas, no todas se van a convertir. Unas van a rehusarse a no creer, ¿no? Y esta enseñanza es para nosotros, para que no nos desanimemos. Porque a mí me ha pasado cuando salgo a evangelizar, cuando salíamos a evangelizar, yo le hablaba a las personas y muchas, su corazón era tocado, pero muchas otras no. Y me decían: no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Cristo. Y yo decía: pero ¿acaso no di correctamente el evangelio? ¿Qué está pasando? ¿Acaso no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Pero es que debemos de comprender que nuestro trabajo es hablar de Cristo. El Espíritu Santo se va a encargar de convencer a las personas. Pero muchas personas, Dios nos ha dado libre albedrío, y ellos tienen la decisión de si creer, de si arrepentirse o seguir viviendo como ellos siguen viviendo. Pero nosotros debemos de hablarles de Cristo y no desanimarnos cuando nos rechazan, sino que eso sirva para motivarnos y seguir hablando más de Cristo, pero que no sea un desmotivador en nuestras vidas cuando vaya a haber personas que no tengan un impacto para salvación. Y lo estamos viendo con estos líderes religiosos, ¿no? A ellos no les importó el milagro, ellos dudaban de ese milagro, ellos a lo mejor ya hasta pensaban que Satanás estaba detrás de este milagro, pero en ellos este acontecimiento causó un impacto para condenación en sus vidas. Pero en el versículo 4 nos dice que hubo un impacto para salvación de otras personas, como de 5,000 varones. Por eso animémonos, esforcémonos, porque mientras unos no creen, otros van a creer. Y para nosotros, yo tengo esta mentalidad: si a 1,000 personas yo les hablo de Cristo, y con que una sola persona crea, para mí ya es ganancia, porque una vida de una persona es importantísima, así como la vida de 1,000 personas. Debemos de seguir animados y hablando de la palabra de Dios. Versículo 5: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mira qué impactante es esto. Pedro sabía y lo tenía bien claro que aquel que había hecho el milagro era Cristo, era el Espíritu Santo obrando en la vida de Pedro. Y estas personas no lo comprendían, porque si tú recuerdas lo que vimos en el capítulo 2, los judíos, pero en específico los líderes religiosos, fueron los que llevaron a Jesucristo a la crucifixión. Fueron aquellos que involucraron al pueblo, engañaron al pueblo y le dijeron al César: hey, su sangre sea sobre nosotros, crucifícalo.
que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero ¿quién era aquel que provocó que Jesucristo fuera a la cruz? Fuimos todos nosotros como pecadores. Pero estos líderes religiosos indujeron a los judíos a llevar a Jesucristo a la cruz. Y entonces estos líderes religiosos no querían aceptar a Jesucristo. Estos líderes religiosos estaban enojados y estaban molestos porque aunque Cristo ya estaba muerto, ellos decían: Jesucristo ya murió, y sus discípulos dijeron que resucitó, pero no es cierto. Y ahora que Pedro estaba hablando de que este milagro sobrenatural había pasado en la vida de una persona que desde el nacimiento era coja, y gracias a la autoridad de Jesucristo, estas personas, estos líderes religiosos estaban enojados porque Jesucristo se estaba expandiendo a todas las ciudades cercanas a Jerusalén, y más con este tipo de milagros. Fíjate lo que nos dice el versículo 11. Este Jesús, al cual ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestra salvación está en el poder, en la autoridad de Jesucristo. Esta es una enseñanza para todo aquel que apenas ha venido a los pies de Jesucristo, que debe de comprender que su vida, que su salvación, que la conexión con Dios se logra solamente a través de Jesucristo. Pero también aquí yo quiero hacer énfasis con esta piedra del ángulo, esta cabeza del ángulo, esta piedra fundamental en nuestras vidas. Porque nosotros ya como creyentes lo tenemos bien claro: la única manera de llegar a Cristo, la única manera de poder llegar a Dios, la única manera de poder ser salvos es a través de Cristo. Eso ya está claro en nuestras vidas. Pero yo quiero que tú y yo en esta mañana hagamos memoria y recordemos que Cristo no solamente es el fundamento para que tú y yo lleguemos a Dios. Cristo es el fundamento. Cristo es la cabeza del ángulo en nuestra vida, en todo lo que engloba nuestra vida. Y si en esta mañana tú haces memoria de lo que tú estás haciendo, y si algo no está bien en tu familia, si algo no está bien en tu matrimonio, si algo no está bien en tu trabajo, si algo no está bien en tu vida personal, es porque te estás olvidando que Cristo es la cabeza, es el ángulo principal, es nuestro fundamento. Cuando Pedro toca esta definición de Jesucristo como la cabeza del ángulo, como la piedra del ángulo, está haciendo referencia a que los arquitectos ponen una piedra, un cimiento en la esquina, por lo regular norte, de una construcción. Y esa piedra va a ser lo que va a cargar, y esa piedra va a ser el fundamento, y esa piedra va a ser el soporte de lo que allá vayan a poner encima de ella. Y tiene que ser una piedra específica y una piedra fuerte. Y eso me trae a la memoria cuando tú y yo terminamos el sermón del monte en Mateo. Jesucristo hablando, Jesucristo diciendo: todo aquel que oye y hace estas enseñanzas de las cuales yo he hablado, lo voy a comparar con un hombre sabio, con un hombre prudente, que edificó su vida sobre la roca, que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron problemas y vinieron necesidades, pero esa casa no fue destruida porque estaba sobre la roca. Pero también cuando Pedro hace énfasis a esta cabeza del ángulo que es Jesucristo, también hay una segunda parte donde los arquitectos usan esta piedra del ángulo en los arcos. Y esa es la piedra principal.
y sobre esa piedra se le va a dar dirección a la construcción. Porque esa piedra que es fundamental, que es fuerte, va a resistir las cargas pesadas de los materiales de construcción. Y no solamente eso, sino que va a unir la parte izquierda con la parte derecha. Y yo quiero en esta mañana, hermanos, que tú y yo entendamos que si algo no está bien en nuestras vidas, es porque hemos olvidado que Jesucristo es la cabeza, es el ángulo de nuestra vida. Y que tú y yo debemos descansar, y que tú y yo debemos de estar y reposar en Él. Porque ante todos estos problemas, ante todas estas situaciones, muchas veces tú y yo buscamos la solución en el dinero. Muchas veces tú y yo buscamos la solución en el trabajo. Muchas veces tú y yo buscamos la solución en la escuela. Muchas veces tú y yo buscamos la solución con otras personas. Pero ante todo lo que estemos pasando en nuestras vidas, nuestra solución es Cristo. Y Él se va a encargar de suplir en medio de nuestra necesidad. Pero tenemos que acudir, tenemos que venir a Él. Debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que Cristo es el fundamento, que Cristo es la cabeza del ángulo en nuestra vida. Que Cristo es la cabeza del ángulo en nuestra iglesia, que Cristo es la cabeza del ángulo en nuestro matrimonio, que Cristo es la cabeza del ángulo en mi trabajo, que Cristo es la cabeza del ángulo en mi escuela, que en todo lo que yo haga, Cristo es la cabeza, Cristo es el fundamento, Cristo es lo que me va a ayudar a que yo siga adelante. Esto, hermanos, debe de quedar claro en nuestras vidas. Y es por eso que Pedro menciona esto a estos líderes religiosos que trataban de entender la ley de Dios a través de su conocimiento y habían desechado el conocimiento que se obtiene en Cristo. Y habían desechado las enseñanzas, las doctrinas de Jesucristo. Y si tú en esta mañana me preguntas, ¿cómo puedo yo hacer que Cristo sea la cabeza de mi vida, sea el ángulo, la piedra de ángulo en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia? Tú y yo venimos aquí los días miércoles, tú y yo nos conectamos por línea los días domingo para aprender y para enseñar la palabra de Dios, para enseñar lo que Jesucristo nos dejó a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Cómo hacemos que Cristo sea la cabeza del ángulo en mi vida? Practicando sus enseñanzas, conociendo sus enseñanzas, y ahora que ya las conocí, soy llamado a practicarlas. Y de esa manera Cristo está siendo la cabeza del ángulo en mi vida. Y nosotros como líderes tenemos que darte herramientas para que de una manera práctica y de una manera fácil tú puedas practicar las enseñanzas de Jesucristo. Pero te toca de tu parte actuar. Te toca de tu parte, es como si yo te pusiera aquí el micrófono, pero tú tienes que levantarte, tomarlo y hablar. Por eso yo en esta mañana, hermanos que nos están viendo en línea, hermanos que están aquí de manera presencial, no nos olvidemos de eso. Practiquemos las enseñanzas de Jesucristo. No hemos sido llamados para dar mal testimonio, no hemos sido llamados para tener problemas como iglesia, no hemos sido llamados para tener problemas como hermanos, no hemos sido llamados para tener problemas en el matrimonio. Pero cuando eso sucede en la iglesia, cuando eso sucede en la familia, cuando eso sucede en el matrimonio, es porque nos hemos olvidado de que Cristo es el fundamento y que Cristo es la cabeza del ángulo en nuestras vidas. Y te voy a leer una vez más estos últimos dos versículos, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Versículo 13: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de divulgo, que maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ahora fíjate, ellos, estas personas, estos líderes religiosos preparados, llevaban años en el conocimiento de la ley de Dios, dedicaban tiempo. Ese era su trabajo. Así como muchos de nosotros a lo mejor nos levantamos a las 6 de la mañana y nos vamos a trabajar y regresamos a casa a las 3, a las 4, a las 5. Estas personas, estos líderes religiosos, eran personas que se dedicaban a eso, a estudiar, a tratar de comprender la ley. Y ellos, al ver como Pedro, como Juan hablaban con denuedo porque estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, se maravillaban. Porque veían a unos simples pescadores, porque ese era el oficio de ellos. Veían a estos pescadores hablando con denuedo, mostrando su fe, mostrándolo con acciones. Por eso en esta mañana, una vez más, yo te invito, te animo, hermano, que para que tú y yo entendamos la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, para que yo pueda hacer milagros como los de Pedro y Juan, no necesito un conocimiento extraordinario. Necesito venir a los pies de Cristo y dejar que Él cambie mi vida. Esto es lo único que necesito. Tener la disposición de querer cambiar y hacerlo. Y así como estos hombres de oficio pescadores, sin preparación, dentro de la clasificación, los judíos también tenían una clasificación, tenían una clase. Clase 1, la clase más alta, los gobernadores, los que estaban sobre otros. Segunda clase, los que servían a los gobernantes, los que servían a los reyes, los que servían a los líderes. La tercera clase era aquellos que tenían un oficio más estable y con un poco más de conocimiento empírico, como carpinteros, como albañiles. Hay una discusión si entraban o no entraban los agrícolas, pero la última clase era la gente más pobre, y dentro de esa clase entraban los pescadores. Y estos hombres, demostrando que a través del Espíritu Santo hablaban con denuedo de la palabra de Dios, su fe estaba firme, pero también lo demostraban con hechos, con acciones, con milagros. Versículo 14: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos, aunque se reunieron y aunque les echaron manos y los llevaron a la cárcel, y al día siguiente se juntó un concilio para hallarlos blasfemos ante Dios y apedrearlos. No pudieron hacerle nada, porque lo que Pedro y Juan hablaban y porque estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, como nos dice uno de estos versículos, que Pedro se levanta una vez más siendo guiado del Espíritu Santo. No pudieron hacer daño, ni castigar, ni apedrear a estos hombres que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Versículo 15: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Y aún así ellos estaban buscando maneras para hacer caer a Pedro, para hacer caer a Juan, para apedrearlos, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Era claro la obra que Dios había hecho en la vida de esta persona con discapacidad en sus pies, que no podían negarlo, que no había forma de negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Sin embargo, ellos estaban enfocados en hacer callar a Pedro, en hacer callar a Juan, en hacer callar a todo aquel que confesara a Jesucristo con poder y con autoridad.
porque ellos no creían en Jesucristo, porque ellos tuvieron un impacto para condenación por su actitud, por su orgullo, por su altiveza, y buscaban una u otra manera de callar, de que el evangelio no se expandiera entre las personas, a que el evangelio no se expandiera entre las ciudades, entre las colonias. Y entonces acuerdan liberar a Pedro y a Juan, pero intimidándolos, amenazándolos, probablemente diciéndoles: los vamos a dar libertad, pero ya no hablen de Jesucristo. Y esta es una enseñanza, ahora sí, ya no para un creyente que apenas está en los caminos de Dios y que apenas creyó. Ahora ya es para un creyente maduro. Y ahorita me gustaría que la hermana Carmen pasara, porque pues mis papás son misioneros, han abierto misiones, tenemos 6 misiones. Y dentro de una de esas misiones, que antes era misión, ya no se pudo trabajar con ellos. Y es algo que a mí me impacta mucho. Y también, si quiere pasar el pastor para hablarnos acerca de ese momento en el cual ellos fueron aprisionados en un pueblo, así como Pedro y Juan. Y hoy, si tú volteas a tu izquierda, ahí está la hermana Carmen, ahí está el pastor. Lo que ellos pasaron no fue una detonante para decir: ya no quiero hablar de Cristo. Lo que le estaba pasando a Pedro y a Juan, fíjate lo que nos dice después de que estas personas trataron de intimidar a Pedro y a Juan. Versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y también lo hemos vivido ante estas circunstancias difíciles. Debemos de obedecer a Dios sobre todo. Debemos de practicar la palabra, aun aunque nos digan allá no hacerlo. Debemos de juntarnos como familia de una y otra manera y seguir teniendo comunión y seguir aprendiendo de las Escrituras, porque a eso tú y yo somos llamados. Aunque nos amenacen, aunque haya peligro de muerte, debemos de permanecer en la palabra de Dios. Debemos de permanecer y hacer que Cristo siga siendo, no solamente para salvación, sino para todas nuestras obras, todos nuestros emprendimientos, Cristo la cabeza del ángulo, Cristo la piedra del ángulo. Y va a llegar un momento, ya está pasando en muchos lugares de los pueblos de Oaxaca, de los pueblos en otros países donde están pasando hermanos por persecución, pero debemos de mantenernos firmes. Y ayer en la oración que teníamos en las mañanas, tocábamos ese punto. No sabemos cuándo se va a levantar una persecución aquí también en Oaxaca, a lo mejor se ve muy lejano, pero debemos de estar preparados aquí en la ciudad para poder defender nuestra fe, para poder seguir hablando de Cristo y no detenernos, sino pararnos. Versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Permanezcamos firmes en la piedra del ángulo, en nuestro fundamento que es Jesucristo. Y una persona que te puede dar un testimonio de eso, la hermana Carmen y el hermano Antonio, han pasado por momentos difíciles. En alguna ocasión, en el mismo pueblo, estuvieron a punto de lincharlos. Les dispararon. Llevaban una brigada para ayudar a las personas.
Pero igual, este pueblo, los líderes involucraron a la gente, convencieron a la gente y se volvieron en contra de esta brigada y de la hermana Carmen y del pastor Antonio. Pero eso no ha sido una razón para frenarse. ¿Estás listo para lo que venga? ¿Estás listo para afrontar las consecuencias como cristiano? ¿Estás listo para mantenerte firme en la fe? Porque lo que tú y yo hoy aprendimos en Hechos es que Pedro y Juan estaban firmes en su credo, estaban bien cimentados en su fundamento. Jesucristo era el cimiento de su vida, de su fe. Y yo en esta mañana, y con esto termino, quiero preguntarte, ¿estás listo? ¿Estás preparado para afrontar a lo que venga? Porque ser creyente no es solamente hablar de bendiciones de parte de Dios. No es solamente hablar de que Dios va a prosperar tu vida. También es hablar de que vamos a tener que dar la vida por causa de Cristo. Y hasta las últimas consecuencias. Y en esta mañana, ya para terminar, y antes de que oremos, quiero darle un tiempo a la hermana Carmen, al hermano Antonio, para que nos comenten de esta experiencia que en mi vida ha quedado marcada. Y que eso a mí me motiva a seguir adelante. Porque yo he tenido una vida muy cómoda. Y muchos de nosotros hemos tenido una vida muy cómoda. Pero debemos de aprender a dejar esa vida cómoda y a involucrarnos más en las cosas de Dios. Involucrarnos más en hablar de Cristo a las personas. Hermana Carmen, pase en esta mañana y voy a darle el tiempo.